Muy buenas tardes, bendiciones. Ok, pues muy buenas tardes. Gracias a Dios, hoy quiero darme el tiempo para poder compartir con ustedes una de las reflexiones que he podido tener, ¿verdad? Estos días. Y pues es algo, ¿no?, que Dios ya ha tratado conmigo desde hace tiempo, pero que justamente ayer, ¿verdad? Me estaba recordando. Y es esta frase o esas dos palabritas, ¿verdad?, que siempre resonaban a veces en mi cabeza y yo decía, bueno, si es algo así es porque solo así como de, pues mágicamente iba a suceder, ¿no? Y es nueva criatura, ¿no? Esa palabra la hemos escuchado, no sabemos el texto de memoria, pero hasta que, ahora sí que a través el Espíritu Santo que lo empezó a traer a hacer rema en mi vida, fue que empezó a tomar sentido y a tomar autoridad en esa palabra, ¿no? Y sabemos, ¿verdad?, que esta palabra está en 2 Corintios 5:17 y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay veces que cuando yo leí este texto pensaba que era como que ahí se cortaba y ya nada más como decir, me olvido de todo lo que hice o Dios se va a olvidar de todo lo que hice. Pero cuando me hacía reflexionar sobre la palabra nueva criatura, ¿verdad? Esta palabra la podemos ver literalmente cuando un bebé nace, eso es una nueva criatura. Y esto es porque yo le decía, pero pues sí, un bebé, pues qué vas a ver, ¿no? Pero bueno, él usa este término para hacernos reflexionar y pensar en que una vez que empezamos en este nuevo nacimiento, en el que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros creemos esto, venimos a nacer de nuevo. Y como Jesús le contestó a Nicodemo, ¿verdad? En Juan 3, ¿verdad? Él le contesta de una manera muy impresionante, que justamente era lo que me hacía entender este texto, de decir que de modo que si alguno está en Cristo, ahora es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque ahora nacemos en el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, sella nuestro corazón, y a partir de ahí, ¿verdad?, es donde también Pablo le hablaba a los Corintios y a los Efesios, y les decía que ya no era algo que simplemente ya eran solamente palabras, sino que era algo que ahora comenzaba a suceder en nosotros, y era porque el espíritu que se nos había dado era un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero ahora, esto no nada más es algo que lo sabemos y ya, sino que a través de estar en Cristo, al dejarnos enseñar por el Espíritu Santo, es que podemos empezar a descubrir, ¿verdad?, lo que es el poder, el amor y el dominio propio. Eso es lo que adquirimos como nuevas criaturas, y es donde Él nos quiere enseñar a verdaderamente empezar a vivir en esta nueva vida como nuevas criaturas, al llevar a cabo lo que es el poder, sí, el amor y el dominio propio como nuevas criaturas. Eso apenas que yo lo empecé a entender, me di cuenta que no era algo que simplemente solo lo decíamos por decir, o que simplemente lo repetíamos y ya, sino que era creer que ahora el espíritu que nos fue dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice que lo que es de la carne, pues es de la carne, pero lo que es del espíritu es del espíritu. Y entonces cuando nacemos en este nuevo nacimiento en Cristo, es eso, es de manera espiritual. Y no deja de lado lo que es la parte corporal, sino al contrario, sino que ahora, al vivir esta nueva realidad, este nuevo nacimiento, podemos tomar autoridad sobre nuestra carne. ¿Cómo? Conociendo el poder, el amor y el dominio propio que tenemos a través del Espíritu que nos fue dado. Entonces, cuando ya estaba yo meditando en esto, él me llevaba a ver, por ejemplo, si tú ya eres una nueva criatura, tienes que considerarte como nueva criatura, que tú no sabes nada, como un bebé
que no sabe a veces cómo expresarse, que llora porque no sabe qué está pasando, todavía no entiende lo que siente, todavía no es consciente de todos sus sentidos. Y sí, cuando tenemos este nuevo nacimiento empezamos a experimentar cosas que no conocemos, incluso aún lo que pasa en nuestro cuerpo, si lo empezamos a vivir a través del entendimiento del Espíritu, también lo podemos empezar a enseñar. Y como ellos mismos, ¿verdad? En las cartas le hablaban a la gente y le decían, ¿verdad? Que tenían que ser renovados y ser transformados en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos iba a enseñar a actuar, y esta es la palabra que el Espíritu Santo me confirma, iba a decir, ahora en Cristo, a través de poder experimentar el poder, el amor y dominio propio que tenemos a través del Espíritu, vamos a empezar a actuar con decisión y no con emoción, con convicción y no por impulsos. Porque si nos damos cuenta, cuando no conocíamos, a lo mejor por considerarnos, no sé, personas muy buenas o lo que sea, pero nunca eran a veces desde una convicción de que era algo que era de parte de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo leía todo esto y el Espíritu Santo me llevaba a reflexionar, decía, bueno, tú tienes que saber que ahora sí tú no sabes nada, ¿no? Tienes que empezar a experimentar nuevamente a través del Espíritu el poder tomar el dominio sobre tu cuerpo, sobre tus emociones, sobre tus pensamientos, pero es únicamente cuando experimentamos este nuevo nacimiento en el que ahora a través del Espíritu tomamos dominio, tomamos poder y autoridad primeramente sobre nosotros, ¿verdad? Y entonces era algo que al mismo tiempo era como que me dejaba así como, ¿y ahora qué hago? ¿O qué voy a hacer? ¿No? Y luego cuando leía también, ¿verdad? Como en la escritura habla, ¿verdad? De que como niños, como bebés debemos anhelar, dice, la leche espiritual no adulterada. Y haciendo referencia nuevamente a que siendo pequeños y que realmente todavía no conocemos mucho de lo que Dios es, de lo que Dios quiere para nosotros, debemos dejarnos nutrir primeramente por la palabra y también dejarnos enseñar por Él de lo que, cómo debemos actuar, cómo debemos ir llevando a cabo las cosas que hoy se nos ponen enfrente, ¿no? Por ejemplo, yo hoy puedo reconocer que en mi antigua manera de vivir, aunque yo iba a la iglesia, yo seguía viviendo de manera impulsiva, con mis emociones a flor de piel, con mis pensamientos totalmente invadidos. Yo era el centro de mi vida, era todos me debían todo, me lastiman, todo, ¿no? Y ya cuando yo empecé a ver lo que Dios me decía, era no, o sea, tú tienes que saber que tú no eres, primero, tus emociones. Al contrario, tú tienes emociones en tu cuerpo, pero no eres tus emociones. Así que tienes que tomar dominio de ellos. Ahora, cuando yo sabía que ya empezaba yo a tener como empezar a concientizar la manera en que yo actuaba, la manera en que yo me comportaba, reaccionaba, y era el Espíritu Santo así, a ver, ¿qué está pasando? ¿O no? ¿Por qué estás actuando así? ¿Verdad? Y empezaba a confrontarme, a hacerme cuestionar la forma en que yo estaba haciendo las cosas hasta ese momento. Y ahora él empezó también a enseñarme lo que había dentro de mí para que yo pudiera empezar a reevaluar lo que estaba yo guardando y a sacar lo que tenía que sacar y a retener solamente lo bueno. Entonces, como cuando tú ves a tu pequeñito, ¿no? Apenas empieza, a veces no sabe caminar. Bueno, cuando empiezan todavía no saben caminar y uno tiene que estar ahí llevándolos para que empiecen a coordinar, a tener equilibrio, a controlar su fuerza, su impulso. Entonces, cuando nos vemos así y nos reconocemos así como personitas que a veces, pues, le digo, vivimos en el impulso y nos dejamos enseñar por el Espíritu, Él nos ayuda a que podamos tener la capacidad de aprender. Y una de ellas es, por ejemplo, si como niños aprendimos a caminar, ahora Él también nos quiere enseñar a caminar, ¿verdad? En Él y con Él. Él también nos quiere enseñar a reaccionar, a tener conciencia del lugar donde estamos, de cómo estamos caminando, de cómo estamos
actuando, cómo estamos reaccionando. Entonces, eso únicamente lo hace el espíritu que nos fue dado, que dice que es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y esas tres cosas son las que nos ayudan a poder tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos de aprender y de ser ese ejemplo en lo que ahora somos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Pero sin dejar de considerarnos esas criaturas que tenemos que, pequeñas o nuevas, que siempre estamos en continuo aprendizaje, en continuo transformación, renovación de nuestra mente. Y esto como es le digo, tantas cosas que aprendimos, o que vimos, o que hicimos, y que lo reflejamos como un comportamiento a veces automático. Pero que cuando nos dejamos enseñar por el espíritu que nos fue dado, cuando hemos nacido de nuevo, Él nos va a enseñar a cómo moderar, a cómo estabilizar, ¿verdad? Tanto todo en nuestro ser, hasta en nuestra carne, tomar dominio sobre ello, porque Él nos enseña cómo, ¿verdad? Ahora yo puedo decir, ¿verdad? Hace poquito me da risa porque le decía a mi esposo, no recuerdo cómo era, pero él me decía como de que por qué no había yo hecho o dicho algo, ¿no? De lo que, una situación que había pasado. Y yo le dije, no, le digo, es que yo ya no soy así, ¿no? Y él me echaba carrilla, no, ya no eres tóxica, me decía. Digo, no, le digo, ya Cristo me salvó, ya Cristo me hizo libre, ¿verdad? De ser tóxica. Pero es por esa conciencia que ahora tengo en Dios, ¿no? De que sé que no todo es un problema, de que sé que no hay que estar peleando por todo, de que hay cosas que en un momento se van a hablar, pero se hablan desde la sabiduría, desde la conciencia de una solución, y no nada más de mostrar inconformidad, solamente mostrar rechazo, mostrar lo que yo quiero, no, sino desde sabiduría de parte de Dios, poder enfrentar si hay alguna situación que se tiene que aclarar, pero ya no desde el impulso, ¿no? Porque antes sí era de que, pues ya saben, ¿no? Uno, pues en su emocionalidad se porta uno berrinchudo, como dicen, se porta uno tóxico, como dicen, y uno daña mucho a las personas, incluso tu propia persona es dañada. ¿Por qué? Porque te encierras en tu propio pensamiento y dejas ser muchos sentimientos y emociones que no son buenas, ¿verdad? Primero, pues las ansiedades, inseguridades, los celos, o sea, son cosas muy dañinas. Pero ahora que yo lo hablaba, ¿verdad? Con el Espíritu Santo y era, Señor, ayúdame a poder ser esa mujer que mi esposo merece, que mi esposo necesita, porque realmente yo quiero ser esa esposa que tú quieres que yo sea para mi esposo, porque yo quiero ser de bendición para él. Entonces, cuando yo concienticé esto y hablaba con el Espíritu Santo, Él empezó a revelarme también muchas cosas de cómo yo tenía también que comportarme, cómo yo tenía que hablar, darle lugar, de respetarlo, de todo, y de no simplemente por mis emociones imponerlas en nuestra relación, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, dije, bueno, a lo mejor y en mi comportamiento o en mi forma de vivir pasada era eso, ¿no? Una forma, pues, no sana, ¿no? De vivir una relación en la que solo era como emocionalidad y pues, a veces, pues, ¿qué serán? Problemas, chantajes, manipulaciones o cosas así. Y sí, cuando ya nos casamos no era tanto así porque ya Dios estaba trabajando conmigo, pero ya después, les digo, cuando Dios, ahora sí que tuve pues nuevo nacimiento, ahora sí en Cristo y directamente, pues Él empezó a enseñarme cosas aún más profundas y en donde yo no tenía que vivir esclava ni de mis emociones, ni de mis pensamientos, sino depositarlos en Él y que Él recibir de Él la guianza, la sabiduría y la salida, ¿verdad? Algo que a mí me encantaba es porque Él me decía que cuando estamos pasando por algo, yo decía, bueno, pero ¿qué es la salida? Y él me mostraba y me decía, yo soy la salida, el Espíritu Santo es la salida. Porque cuando tú tienes un problema, una tentación, tienes una situación a veces en tu mente o en tus emociones, tú la hablas con el Espíritu Santo y Él es la salida. Él te muestra a dónde.
Entonces cuando ya empecé yo a verlo a él como más esa persona que estaba ahí, que él era el que me ayudaba, entonces dije, es que él es el espíritu de poder, de amor, el que me ayuda a actuar, sí con poder, pero también con amor. ¿Y qué más? Con dominio propio. Entonces es un regalo súper grande este nuevo nacimiento. Que es que ahora el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos ha sellado, habita en nosotros y Él nos enseña, ¿verdad? Así como nuevas criaturas a aprender de nuevo, a cómo amar, a cómo comunicar, a cómo ser amiga, a cómo ser madre, a cómo ser hermana, a cómo ser, pues no sé, a ser hija. Porque les digo, cuando ya eres una nueva criatura, tú te puedes dejar enseñar. Consideras que lo que has aprendido hasta ahora es momento de cuestionarlo, juntamente con el Espíritu Santo, cuestionarlo y que Él te enseñe si lo estás haciendo bien, si hay algo que tienes que cambiar, si hay algo que tengas que moderar, algo que tengas que equilibrar, algo que tengas que sanar, ¿verdad? Para que puedas ponerte en la condición o en la forma correcta que debe de ser. Y cuando es Él el que te guía de verdad, Él dice que Él habla la verdad. Él te guía a toda verdad. Y no nada más de lo que ya trae como convicción y esa esperanza de salvación, sino también en nuestro actuar, en nuestra vida diaria, en nuestra vida de familia, en el trabajo. Él es quien nos enseña a poder hacer todo eso. Una de las áreas en las que Él ha estado trabajando muy directamente es, por ejemplo, en cuestión de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque es donde por mucho tiempo yo viví encerrada en mi mente, en mis propios pensamientos, en mis miedos, en mis inseguridades, en todo eso que había, que cuando yo tuve este encuentro causó una tormenta, pero, o sea, arrasadora, en la que todas esas voces internas que yo había dejado ser dentro de mí, se volvieron una tormenta, pero así bien agitada, en la que estaba el Espíritu Santo hablando a mi vida, decir, ahora yo vengo, ahora yo quiero estar aquí, ahora yo estoy aquí para ti, y era que todo eso que estaba ahí adentro, que yo había dejado estar, ahora se volvió así literal. Yo me sentía ese revolotear dentro de mi ser, dentro de mi mente, que al mismo tiempo me atormentaba, ¿verdad? Entonces duré como 3 semanas con esa tormenta mental y emocional en la que estaba ahí el Espíritu Santo, pero cuando Él hablaba, era como que mi carne, mi mente estaba así como que, como dijeran, ¿qué está pasando? ¿No? Como que no reconocían todavía, pero que después, ¿verdad? Yo fui a un lugar y me habló a un pastor y me dijo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo no te va a dejar hasta que lo escuches, hasta que dejes que Él te hable. Y yo recuerdo que fueron 3 semanas de un tormento personal en el que era el Espíritu Santo hablando y mi carne y mi mente así, como a la defensiva, ¿no? Como todavía no quiero soltar, todavía no sentía, pero el Espíritu Santo quería hacerme libre de eso. Entonces recuerdo que en esa semana había un pastor, ¿verdad?, que nos visitaba. Y justamente, ¿verdad?, dio una clase y él decía que cuando nosotros vivimos de una manera natural, él dibujaba, ¿verdad?, un círculo, ¿no? Y decía, este eres tú. Y dentro de ti cuenta que está una silla, ¿no? Y decía, y en esa silla, ahorita, si tú no conoces a Cristo, si tú no has recibido y has creído en Jesús como tu Salvador y no has recibido el Espíritu Santo, es como si tú estuvieras sentado en esa silla. Tú eres el centro, tú eres una persona que vive de manera egoísta, de manera egocéntrica, dominada por sus emociones, por su carne, por así, ¿no? Y decía, pero cuando tú le das el lugar al Espíritu Santo, le das el lugar a Jesucristo en tu vida, es de que tú te haces a un lado y Él viene y toma ese lugar, toma el trono de tu corazón. ¿Y qué pasa? Ahora tú te sientas a sus pies y ahora tú empiezas a aprender de Él lo que Él tiene que decirte, lo que Él quiere que tú aprendas, lo que Él quiere enseñarte, la forma en que Él quiere guiarte. Y sabemos que Dios lo hace desde el amor, en el que Él lo que te dice es porque es lo que necesitas hacer. Hay veces que es muy confrontante, a veces doloroso, porque pues nos hace ver, ¿verdad?, que pues a veces nuestra querer la razón
no es tampoco querer nuestro bien a veces, simplemente es mantenernos en una actitud a veces pues egoísta, creyendo que Él nos quiere quitar algo, pero a veces simplemente es algo que no nos está haciendo bien. Y Él nos va a decir. Entonces, en este crecimiento de haberme visto, Señor, pues yo sigo siendo, ¿verdad? Esa nueva criatura, porque hay muchas cosas que no conozco todavía, hay muchas cosas que yo sé que todavía me sigues enseñando, que todavía me vas a enseñar mucho y que nunca voy a poder alcanzar a lo mejor a aprender todo en su plenitud, en cuestión de que mi mente vaya a alcanzar a entender tanto a Dios, ¿verdad? En su inmensidad, ¿no? Pero en lo poco, ¿verdad? O en lo que Él me decida mostrar, yo sé que Él me asombra, yo sé que Él me maravilla, yo sé que Él me lleva a ver nuevos horizontes en los que a mí me hace disfrutar de esa relación, de esa conversación y que solamente puedo agradecerle, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, me ha dado herramientas, ¿verdad? Me ha dado, pues sí, espirituales, herramientas, armas espirituales, obviamente las que todos conocemos, pero me refiero a estrategias a través del espíritu para poder guerrear por mi familia, por mi esposo, por mi vida, por nuestro trabajo, por lo que tengo. Le digo al Señor, pues tú guíame cómo tengo que orar, ¿no? Y yo, Señor, yo solamente quiero conocerte y ver lo que tú ves, porque así yo voy a poder actuar como tú quieres que yo lo haga. Y cuando yo escuchaba lo que Jesús contesta, ¿verdad? Cuando es cuestionado su propósito, desde su amigo que le dice, no, que no te pase nada de eso que dijiste, porque Jesús decía, es necesario que yo padezca, que yo muera y después voy a resucitar. Y Pedro solamente veía el sufrimiento y decía, no, que no te pase esto. Y Jesús le contesta de una manera muy directa y le dice, es que lo que tú estás hablando es porque solamente ves lo terrenal, pero no ves como Dios ve. Entonces, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos muestre lo que Él ve, es cuando podemos actuar de manera más asertiva, de manera más edificante para nosotros y para la situación en la que estamos, pero sigue siendo Él. Entonces, si nosotros nos consideramos esas nuevas criaturas, tenemos que tener la humildad de saber que no lo sabemos todo, de que siempre hay algo más que Él nos va a enseñar, siempre hay algo más que Él nos puede revelar. Y no tenemos que tener miedo o pues a veces esa hostilidad, ¿no? Que como seres humanos tenemos al cambio. Y por ejemplo, una de las frases que a veces la gente usa es, no, es que yo no quiero conocer o ir a una iglesia porque tengo que cambiar. Pero la realidad es que cuando tú le recibes, Él te va enseñando. Y no solamente te va a decir, no, déjalo porque lo tienes que dejar. No, Él te va a convencer, dice. Él es quien te convence del bien que Él tiene y quiere para ti. Y ya no lo vas a hacer con un peso de, ay, lo quiero. No, lo vas a tomar como un consejo de bendición y de edificación para ti. Y hay cosas que simplemente va a quitar la carga ¿cómo se llama? De culpa, ¿verdad? Y que puedes hacer las cosas desde de un ángulo de libertad. Porque hay veces que simplemente los argumentos que hemos recibido, a veces pues de la familia, generacionales o todo, son los que a veces nos han llevado, ¿verdad?, a un pensamiento de opresión de parte de Dios, pero en realidad no es así. Él lo que quiere es que seamos libres y conscientes de esa libertad, en la que no solo buscamos nuestro bien, sino también el de nuestro prójimo, en el que disfrutamos del bien de nuestro prójimo y también del nuestro. Vemos el verdadero beneficio y la bienaventuranza de creerle y de obedecerle, de escucharlo, de atender a lo que Él quiere. Cuando se hablaba de esa tormenta fue hasta que yo le hice caso, ¿verdad? Porque fue como esa resistencia de mi carne y de mi pensamiento. Porque cuando ya yo le dije, eh, era algo que no sé, causó una situación bien curiosa, ¿no? Pero cuando ya yo hice caso y recordé las palabras de este pastor que me decía, es que Él no te va a dejar porque Él ya quiere empezar este proceso contigo, ¿no? Él quiere que, o sea, está ahí y no te va a dejar de hablar hasta que le hagas caso. Entonces, cuando yo recibí eso, recuerdo que es uno de los primeros pasajes que yo cuento, ¿verdad? De mi encuentro con Dios, y es por eso, porque Él me dijo que cuando Él venía, yo tenía que decir, calla y enmudece.
Y ese es un regalo bien grande, ¿no? Cuando tú te consideras a ti mismo como tu razón, como yo tengo la razón, yo soy así porque soy así, yo no voy a cambiar, yo todo esto. Cuando tú tengas la oportunidad o sientas que eso está rebasando la verdad de Dios, solo di esa palabra en el nombre de Jesús, calla y enmudece. Curiosamente, yo esa reflexión la tenía como algo temporal, algo físicamente, pero en ese momento el Espíritu Santo lo usó para una cuestión emocional y mental. Cuando yo dije calla y enmudece, y lo repetí hasta que dejé de llorar y vino un respiro, ese respiro de que hasta suspiras y te calmas, ¿no? Pero fue un llanto muy así, no sé, o sea, cuando lloras y se te sale todo, ¿no? Y ya cuando iba queriendo de que no podía, empecé a decir entre llanto, calla y enmudece, calla y enmudece. Y lo que sucedió fue que, digo, vino este respiro de paz. Y yo le dije al Señor, ¿a qué callé y a qué enmudecí? Y Él me dijo, callaste a tu ego, callaste a tu propio yo, para que yo pudiera hablar, para que más bien tú pudieras escucharme. Porque mientras tu voz sea más alta y tu razón sea más alta, no vas a poder escucharme, no vas a poder obedecerme, no vas a poder ser libre. ¿Por qué? Porque es más tu razón, es más tu propio yo que la verdad de Cristo. Entonces en ese momento dije, bueno, gracias porque me ayudaste a callar mi voz y a poder escuchar la tuya. A callar mi razón y a escuchar la tuya, a escuchar tu verdad. Y entonces a partir de ahí fue que yo comencé a escuchar su voz y a empezar a obedecer, ¿verdad? Lo que Él tenía para mí. Hasta ese momento, les digo, yo era una persona totalmente dominada por mis emociones, por mis sentimientos. Y aún en mi mente no tenía control, pero al mismo tiempo era una carga de ansiedad muy fuerte, en la que yo quería controlar, no nada, yo quería controlar a la gente, quería que obedecieran, quería que hicieran. Y a veces era nomás querer controlarlos con el enojo de mi mente, ¿no? Hasta que Él empezó a ayudarme a soltar todo eso. Entonces, ya ahora ya es de que pues yo hago lo que hago y yo hago mi parte y ya no me cargo con la de otros, sino que yo tengo que hacer mi parte con decisión, con determinación y disfrutando de hacer lo que hago, ¿verdad? Con amor, con ese poder que Dios me ha dado y con dominio propio. Porque yo entiendo que puedo, que lo hago y lo hago con toda intención y lo disfruto de hacer. Porque antes no, era una frustración terrible, porque estaba yo, les digo, viviendo en mi vieja manera de vivir, de decir solo mis emociones y todos dañan mis emociones y todos vienen en contra de mi bienestar o nadie me deja estar en paz porque todos no hacen y era una inconformidad terrible. Y hasta que empecé a darle parte, ¿verdad? Y a darle lugar a Cristo en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, en mis sentimientos, Él empezó a despertar mis sentidos y ayudarme a verlo en todo momento, a saber que Él estaba conmigo, así, al alcance de estar así, como cuando tú estás en tu casa con tus padres o así. Y yo lo comparaba mucho con esa relación con mi madre porque después de que vino este proceso, vino la restauración primero con la relación con mi mamá. Porque ella y yo como chocábamos mucho por lo mismo de que yo no estaba bien. Y mi mamá decía, yo ni te quería hablar, ¿verdad? Porque era de, mira, no me toques, ¿no? Pero después de eso empezó a detonar esa relación con ella en la que hablábamos. Y Dios me empezó a enseñar que así era tenía que ser mi relación con Dios. De saberlo presente y que en cualquier momento que yo tuviera una duda yo le hablara. Porque, por ejemplo, yo estoy con mi mamá, estamos en el trabajo y es, oye mami, ¿viste dónde está esto? O, oye mami, ¿sabes qué? Estaba pensando esto. Entonces el Espíritu Santo me decía, así tiene que ser tu relación conmigo. Porque a una mayor profundidad que con la confianza que hablas con tu mamá, la confianza que debes de tener conmigo es aún mayor. ¿Por qué? Porque yo conozco ahí eso es donde me reveló el otro texto, ¿no? Decía, Él conoce mis pensamientos, mis sentimientos, las intenciones de mi corazón. Él conoce todo de mí, así que la confianza que yo tengo de poder hablar con Él y preguntarle a Él lo que Él tiene que decir y enseñarme de lo que yo necesito, es Él. Y fue donde yo empecé a creer aún más en esta verdad, de decir, es que tú eres el creador de todo, eres el creador de mi vida, aún de mi cuerpo, tú conoces todo, entonces tú me puedes enseñar.
Y como ahora sí que me veía como esa niña pequeña en la que yo decía, wow, o sea, me asombras con todo lo que has hecho, con todo lo que estás haciendo, porque pues tú eres la fuente de todo lo que existe, ¿no? Entonces empecé a verlo como él, realmente el dueño de todo, el creador de todo, y que si yo tenía una duda de algo o tengo una duda de algo, él es la fuente correcta a la que yo puedo ir porque él me va a enseñar. Yo sigo siendo esa niña pequeña que apenas si alcanza a disfrutar con sus sentidos, con su torpeza todavía a veces de caminar, pero él me sigue enseñando. Entonces, cuando yo me considero esa nueva criatura, también tengo que tener la humildad de verme como esa criatura indefensa, que no sabe todo, que tiene mucho, pero mucho que aprender, mucho que aprender. Entonces, cuando vemos esta palabra, nos debe llevar a eso, a la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y que todo lo que pensamos, en todo lo que pensamos, no siempre tenemos la razón. Y una de las palabras que siempre lo repito porque es algo que siempre él usa, es un argumento con el que él ahora sí que me mata la cura cuando yo quiero permanecer en mi razón. Y me decía, ¿quieres? Yo le digo, es que no es justo, o ay, es que esta persona, o ay, es que esta situación. Y él me dice, pues haz esto. Y yo, pero es que no es justo, ¿no? Y él me dice, ¿prefieres que te dé la razón o que te diga la verdad? Entonces ya así como que, oh, así no, yo como niña, ay, pues, pues es cierto. Aunque no me parezca justo, si tú lo dices, esa es la verdad y es lo que más me conviene. Porque si yo decido permanecer en mi propia razón, en mi propio argumento o mi propio justificante, voy a seguir permaneciendo pues frustrada, triste, decepcionada, no sé, todo eso que nos causa cuando decidimos permanecer en nuestro propio pensamiento. Pero cuando somos guiados por él, somos guiados a la salida, a la libertad, a soltar, a dejar a un lado lo que nos estorba, a dejar a un lado lo que nos apesanta, lo que nos hace más pesado el camino. Entonces, cuando le creemos a él, vamos caminando, como dice él, ligeros, o sea, sin esas cargas innecesarias, ¿verdad? En el camino. Entonces, cuando vemos este regalo, yo me impresionaba mucho cuando yo le decía esto y reflexionaba en este texto y me recordó lo que le dijo a Nicodemo, que le decía que lo que nace del agua y lo que nace del espíritu, que es como decir, son dos cosas. Y es cierto, ya nacimos de nuestra mamá, de nuestro papá, ya nacimos y aprendimos muchas cosas de nuestro caminar y por las circunstancias, aprendimos muchas cosas de manera natural, física. Pero ahora que nacimos en Cristo, Él dice, todo eso ya pasó, ahí fuiste enseñado, pero ahora que naciste en Cristo ya vienes a ser hija de Dios y ahora tienes que empezar a ser enseñada como hija de Dios. Y es cierto, a veces hay muchas cosas, por ejemplo, que nuestros padres nos enseñaron y son buenas y les digo, lo que hace este nuevo nacimiento es que Él reafirma lo que está bien y nos ayuda a entender cuando algo no está bien y lo tenemos que desechar, ¿verdad? Mismo en la escritura, ¿verdad? Que habla, que dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y eso habla de una decisión de decir, bueno, esto ya no me queda, esto me aprieta o esto me queda muy grande, por eso lo tengo que quitar y vestirme, ¿verdad? A como ahora Dios me está llevando en esta etapa de crecimiento, en esta etapa en lo que ahora estoy haciendo. Y es una renovación muy hermosa porque les digo, nos hace estar más ligeros, estar más conscientes y disfrutar cada vez más de lo que Dios nos está enseñando continuamente. Y les digo, este nuevo nacimiento es algo que debemos recordarlo así. Cuando nacemos de nuevo, es acorde a lo que Pablo le decía a Timoteo y le dijo, es que el espíritu que nos fue dado, o sea, en ese nuevo nacimiento, el espíritu que nos es dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, a través del cual nosotros podemos enseñar y, como dijeran en parte, reaprender muchas cosas, porque ahí es donde lo tomamos. A ver, déjenme ver cuánto tiempo llevamos, porque ya no sé cuánto tiempo. Ok, si no nos vamos a atender aquí.
Pero es algo muy impactante cuando empezamos a escuchar las verdades que Dios tiene y Él cómo nos enseña a, a ver que realmente lo que Él quiere es nuestro bien, lo que Él quiere es nuestra libertad, nuestra sanidad. Y ahora en este tiempo, ¿verdad? Yo he estado tomando la certificación de sanidad emocional y es por eso, ¿verdad? Porque yo he visto este proceso de sanidad emocional en donde Dios realmente me ha mostrado que conoce todos mis días y yo pues conozco hasta hoy, ¿no? 9 de julio, pero Él conoce todos mis días de aquí atrás y Él me ha ayudado a sanar todos esos días, ayudarme a verlo en todos esos días y ayudarme a reevaluar cada uno de esos días atesorando lo que Dios quiere que atesore para mi bienestar de hoy y a desechar y a sanar y a perdonar lo que ya no tiene que estar hoy. Para mí, Alba, 9 de julio del 2026, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que todavía de repente, ¿verdad? Me doy cuenta de algún comportamiento y digo, a ver, pero ¿por qué está pasando esto? Entonces el Espíritu Santo hace algo que Él a través de mi mente, de mis recuerdos, me lleva a donde yo, se puede decir que se ocasionó este comportamiento o esta reacción y me dice, mira, aquí está, tienes que soltar, tienes que perdonar tal cosa y eso se vuelve algo que ya no tiene autoridad en mi presente. Entonces, cuando nos dejamos enseñar, Él nos puede enseñar de todo, todos los temas, todos los tiempos, todo lo que tengamos delante, Él nos puede enseñar. Porque de Él es la sabiduría, Él es el que conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él las hizo, Él las pensó, Él las diseñó, Él las trajo, ¿verdad? A que hoy sean una realidad para nosotros. Entonces, dejémonos tratar como esas nuevas criaturas, dejándonos enseñar por Dios, dejándonos asombrar y maravillar por Dios. Esa es una de las cosas que yo, que más me asombraban es, por ejemplo, las expresiones que usa David. Y es que él dice, me asombra. Y puedes ver que es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? El que le revela estas cosas, estas verdades para él en su vida. Y que él dice, me asombra, me maravilla, ¿verdad? O él, aun cuando Dios le empieza a enseñar, como él dice, a declarar, ¿verdad? Ves que el Espíritu Santo le enseña a él y le muestra diciendo, aún antes de que haya todo esto descubrimiento, la ciencia, todo esto, a través del Espíritu, él le muestra de manera, ¿cómo le llaman? Una revelación, una sabiduría impactante, porque él habla y le dice que aún desde las entrañas que lo formó ahí en la oscuridad del vientre, y habla y describe cosas tan profundas, y al mismo tiempo dice, me maravillo porque me hiciste, pues, como muy complejo, o sea, muchas cosas que todavía no entiendo, pero solamente su mente le daba a maravillarse, de ver y saber cómo Dios realmente lo había hecho, lo había hecho consciente también de que Él era su creador, ¿verdad? El Salmo 100 es uno de mis favoritos, ¿no? Y dice, reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Y es una frase que a mí fue una de las que más reafirmó, ¿verdad? Esa convicción de el verdadero evangelio en el corazón, de decir, es que Él es Dios, Él es el que me hizo. Yo no me hice a mí misma, ¿por qué tendría yo que ser dueña de mí misma si yo no me hice, yo no me pensé, yo no me diseñé, yo no me traje a existencia en este tiempo, sino que Dios dice que Él pensó, así como en cada una de las personas, Él pensó que tú y yo existiéramos hoy en este tiempo para poder traer, ¿verdad? Y creer y llevar a cabo ese anhelo de Dios de que pudiéramos existir con Él, por Él y para Él, ¿verdad? Entonces, pues Dios es tan bueno y la verdad que disfrutaba tanto ayer que me recordaba este tema, que fuimos ayer al servicio de mujeres y pues ahí estamos viendo temas, ¿no? De sanidad emocional y cómo ahí mucha gente a través del testimonio que uno pueda dar, muchas personas se identifican, decir, oh, es que Dios también ahí me puede hacer sano, o Dios también me quiere sanar de esta área de mi vida para que yo sea cada vez más libre, cada vez más sano y que pueda disfrutar más de mi vida con Cristo y en Cristo, ¿verdad? Entonces, pues Dios es tan bueno, tan asombroso y pues dejémonos enseñar y tenemos la humildad de reconocernos como esas criaturas pequeñas en las manos de Dios y con Dios y que podemos aprender
y volvernos esos personas que viven una realidad en Dios y con Dios, ¿verdad? Ay, pues creo que es todo y pues dejémonos que Él nos ayude y que nos muestre, ¿verdad?, quién es Él y quiénes somos nosotros en Él y para Él. Así que pues es todo. Yo creo que, pues no sé si que me llevé la hora, ya no alcancé a ver ahí el tiempo. Pero pues nos vemos entonces la próxima semana, darnos un tiempecito para poder compartir otra reflexión. Y pues si alguien quiere comentar algo, quieren compartir algo, adelante. Igual yo leo los comentarios y pues que Dios les bendiga y pues ánimo.